y del arte romano, podemos decir que este arte etrusco y arte romano, los etruscos y los romanos eran imitadores de los griegos. ¿Se recuerdan ustedes? En la época clásica hablamos de los romanos y los griegos, ¿verdad? Y los romanos eran conquistadores y cada vez que conquistaban tomaban lo que les parecía, ¿sí? Y de Grecia fue donde más tomaron y entonces por eso ya se hizo como una alianza, podríamos decir en cierta forma, y es la época clásica que se conoce. Entonces, en el caso de los etruscos, vivían en Etruria, la actual Toscana, acá donde está este pin, ¿verdad? Aquí es la actual Toscana y ahí era donde pertenecían los etruscos, que fueron conquistados por los romanos. Entonces, cuando llegaron los romanos, los etruscos que vivían ahí en la actual Toscana, conocida como Etruria, por eso se llaman etruscos, ellos los romanos los conquistaron y todo lo que tenían ya ellos creados, las ciudades, los asentamientos, los romanos construyeron encima de esto, pero dejaron todas las tumbas. Y ese es el arte etrusco. Entonces, lo de las tumbas, porque en las tumbas se puede ver cómo era que ellos decoraban estas partes, ¿verdad? Así como podemos ver acá. Entonces, estas eran las tumbas, ¿verdad? Y dice que algo interesante de este arte etrusco es que el arte se caracterizó por arte funerario, porque fue lo único que dejaron, ¿verdad? Y por eso es lo que más se conoce. Y algo sorprendente, o podríamos decir interesante, impresionante, es que era muy alegre. Al parecer, estos etruscos consideraban la muerte como una agradable continuación de la vida y por eso lo que pintaban en las tumbas usaban colores alegres, y como, miren, como haciendo fiestas y todo, y eso era lo que pintaban en las tumbas, y eso es el arte etrusco. Luego viene el periodo romano. El periodo etrusco fue del siglo 8 antes de Cristo al siglo, el siglo 8 antes de Cristo al siglo 9 antes de Cristo. Y al siglo 4 antes de Cristo, perdón. El periodo romano fue del año 300 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y que ya vemos que es como la época, ¿verdad? El periodo clásico hasta la época medieval. Entonces, los romanos también copiaron de los griegos. No se limitaron a imitar, o sea, aunque sea que tomaron ideas de los griegos, ellos también no solo imitaron a los griegos, sino que añadieron cosas al estilo griego. Por ejemplo, los romanos en arquitectura aportaron el arco romano, que es bastante conocido y bastante útil, ¿verdad? Porque este arco romano fue una invención que les ayudó a construir la mayor red de carreteras y acueductos que el mundo ha conocido y fue como base de todo lo que está en la actualidad, ¿verdad? Entonces, esto fue diferente a lo que tenían los griegos. Y aquí podemos ver en pintura y escultura también llevaron más el realismo, incluso más allá que los griegos helenísticos, que se recuerdan que habíamos hablado anteriormente. Los bustos de los senadores y los primeros emperadores representaban hombres de mediana edad, así como podemos ver acá, ¿verdad? No solo ancianos o adultos, sino que también estos jóvenes o de mediana edad, también severos y terrenales.
Después de este periodo romano, que ya terminó, ¿verdad? Vamos a hablar del arte bizantino y el arte islámico. Cuando hablamos del arte bizantino y arte islámico, vamos a recordar que eran, recordando que el periodo, el imperio romano se dividía en dos, ¿verdad? En Oriente y en Occidente. Entonces, el arte bizantino es de parte del Oriente. Entonces, arte cristiano del Imperio Romano Oriente, donde el arte y la arquitectura se difundieron por el Oriente Próximo, al norte de África y España. Este arte bizantino, primero vamos a hablar del periodo bizantino, que es una fusión del esplendor romano tardío y las tradiciones artísticas griegas y los temas cristianos. O sea, ya hubo como esta fusión que tomaron tanto lo griego, lo romano y lo cristiano. El arte bizantino es simbólico y menos naturalista que el arte griego y el arte romano. También este arte está orientado al más allá. En lugar de lo que vivían, ¿verdad? Era lo que se podía vivir después. Entonces, orientado al más allá. También lo más popular en el periodo bizantino, que fue del año 500 a 1453 después de Cristo, ¿verdad? Se daba la pintura, la forma de pintura más popular, reconocida como los íconos, ¿verdad? Entonces, estos íconos son las imágenes sagradas de Jesús, ¿verdad? Todo era relacionado con esto del cristianismo que hemos hablado, que hemos escuchado, ¿verdad? Sobre el cristianismo. Entonces, la forma de pintura más popular eran los íconos, imágenes sagradas de Jesús, María y los santos. Se utilizaban para rezar, también principalmente los mosaicos, ¿verdad? Que eran imágenes hechas con trocitos de piedra o vidrio cortado. Luego viene el periodo islámico. También, cuando hablamos del periodo islámico, esto fue en el siglo VII, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, este periodo islámico no era tanto de imágenes ni de personas, porque dice que Mahoma, que es el representante, ¿verdad? El creador del Islam, condenó las imágenes grabadas, así como había hecho Moisés, ¿verdad? Entonces, y por eso apenas hay representaciones de personas en el arte islámico, pero sí existe este arte y principalmente países de Oriente Medio y el norte de África que se habían convertido a este Islam, también fueron guardianes de los conocimientos más avanzados sobre matemáticas y geometría. Y estos conocimientos los llevaron a las obras de arte. Y más que todo, se incorporan patrones increíblemente complejos y coloridos, tanto en las alfombras como en los manuscritos, en los jarrones, ¿verdad? En todo esto. Y también en las obras arquitectónicas, en la cerámica más que todo, ¿verdad? Como tipo jarrón que está acá. Y ahí es donde, así es como se conoce este arte islámico caracterizado por este tipo, ¿verdad? Estos patrones, más que todo aquí se usan bastantes patrones complejos, coloridos, ¿verdad? Y por último vamos a hablar del periodo medieval. Este periodo medieval, ya sabemos que en la Edad Media, ¿verdad? Se dividía en lo religioso y en lo profano. Y entonces en esto
tomaron el periodo medieval del 500 al 1400, es fundamentalmente en el arte cristiano. Ahí fue donde se dio todo, ¿verdad? Todo el arte se representa en el cristianismo. En Europa, este periodo medieval se dio en Europa después de la caída del Imperio Romano y hasta antes del Renacimiento. Entonces, esa era la época medieval, ¿verdad? O el periodo medieval. Y en el arte también sobresalió, este arte sobresalió en este periodo medieval. Más que todo se dan los vitrales, los manuscritos ilustrados y los relicarios, ¿sí? Estos relicarios, ¿verdad? Que son como cajitas o cofres, ¿verdad? Muy elaboradas donde se guardan reliquias sagradas como huesos u otras partes del cuerpo de santos. Entonces, esos son los relicarios. Y también se dan los relieves arquitectónicos. Podemos ver todo el arte en las iglesias, ¿verdad? Las catedrales románicas y góticas, los relieves arquitectónicos. Y principalmente es como simbólico y místico y hace hincapié en la vida después de la muerte. También esto es algo característico del periodo medieval, que hace hincapié en la vida después de la muerte según las creencias cristianas. Entonces, esto es relacionado con el arte, los periodos tanto de etrusco, romano, el bizantino, el islámico y por último el medieval.